¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Que Dios te bendiga. Es un privilegio, un honor compartir contigo la palabra del Señor y la buena noticia de que Dios va a salvar a toda la humanidad. Para eso nos ha dado vida, porque Él no da vida para quitarla. Él es un Dios de vida, de amor y de paz y de verdadera justicia. No la justicia de los hombres, que para poder cumplirse incluso necesitan matar al culpable. No, la justicia de Dios es para salvar. La justicia de Dios es para enseñar, para rectificar, para mostrarle al pecador las consecuencias del pecado, que aprenda a no pecar más y colocarlo en el camino correcto con un corazón recto, porque la justicia de Dios puede rectificar al que ha caído. Alabado sea el nombre de Dios. Bienvenido y bienvenida a otro mensaje más de esperanza, de fuego y de poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dirías tú de una madre que dice que ama a su hijo, pero como su hijo es drogadicto, planea meterlo en un horno para acabar con su drogadicción y a la vez acabarlo a él? ¿Dirías que lo ama de verdad? ¿Qué dirías tú de un padre que dice que ama a sus hijos, pero cuando sus hijos cometen un error, toma una plancha caliente y se la pone en las manos y luego dice, lo hago porque te amo? Ese no sería un padre que ama, y esa no sería una madre que ama de verdad. Si podemos decir esto de la humanidad, ¿cómo es que por siglos nos han enseñado que Dios es así y seguimos diciendo que es un Dios bueno? Dios sí es bueno, pero el Dios que nos ha presentado la religión es un Dios ambiguo, que ama, que se enoja, que perdona, pero que a otros destruye. Ese es un Dios que ha sido mal interpretado y mal presentado delante del mundo. Pero Cristo Jesús vino a mostrarnos al verdadero Dios, y solo aquellos que reciben a Cristo y solo aquellos a los que se les quita el velo pueden ver a Dios tal como Cristo lo mostró. ¿Ven en cada aseveración del Señor Jesucristo no destrucción, no castigo, no tormento, no tortura sin sentido, sino que ven salvación y rectificación, salvación y purificación, porque el amor no contempla la idea de matar, el amor no contempla la idea de destruir. De allí que cuando leemos a Sodoma y a Gomorra, al diluvio, debemos entender que Dios está por encima de las peores circunstancias que nosotros podamos imaginarnos. Dios no odiaba a ninguna de esas criaturas. Por tanto, sea que hayan muerto por una situación natural, o sea que Dios les haya retirado el aliento, no quiere decir que hayan sido destruidas eternamente. Quiere decir que Dios les quitó el aliento por un instante y luego les devolverá la vida, como lo dice Apocalipsis 20, 14, 15, 16, donde se habla del juicio del gran trono blanco, en donde el Señor enseñará a toda la humanidad a través de su fuego rectificador lo que siempre ha querido de cada criatura, y donde les va a enseñar, como Él sabe enseñar con su justicia, cuál es la verdadera forma de vivir la vida. Ninguna destrucción del Antiguo Testamento fue terminante, fue final. Todas esas destrucciones podemos entenderlas como visiones un poquito sesgadas de la humanidad de ese tiempo, o muy sesgadas. Sabemos que aún los profetas no comprendían a Dios de manera perfecta y plena. Solo Cristo Jesús, quien habitaba en el seno del Padre, quien estaba con el Padre, Él ha dado a conocer al Padre tal como es. Ningún profeta del antiguo pacto vio al Padre como lo vio Jesús. Así lo testifica Juan 1:18. Y es más, el profeta Juan el Bautista, con toda la iluminación que tenía, toda la luz que tenía, no comprendió a Jesús.
Incluso le mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque él esperaba que el que vendría con fuego a acabar con la nación que tenía sometida a Israel, a acabar con los enemigos de Dios. Y ahora veía y escuchaba que Jesús era un reconciliador, que Jesús hablaba de perdón, de misericordia, de salvación, de amar a los enemigos, y no lo pudo comprender hasta que Jesús le dijo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y le mandó a decir que los ciegos veían, que los sordos oían, que los cojos caminaban, que los paralíticos se levantaban, que los muertos eran resucitados, y que el Hijo del Hombre había venido a proclamar libertad a los cautivos. Recién allí entendió que su visión de el que había de venir estaba nublada, tenía un velo, y necesitaba quitar ese velo para ver a Dios como Jesús lo estaba revelando. Y eso mismo pasó en el antiguo pacto. Los profetas, con toda la luz que tenían, no veían a Dios como realmente era. Es más, los amigos de Job tenían la mentalidad de los profetas del antiguo pacto. Creían que todo lo malo venía de Dios y todo lo bueno venía de Dios, y que si alguien estaba enfermo, o que si a alguien le pasaba algún accidente, o si caía fuego del cielo, todo venía de parte de Dios. Y por eso creían que Job tenía que estar escondiendo un pecado grave, porque si no, no estaría tan enfermo y no hubiera perdido su familia como la perdió. Tenían un concepto equivocado de Dios. Pero es el Señor Jesucristo el que vino a mostrarnos la luz del Padre, el amor del Padre tal como es. Y ahora, cada aseveración, cada juicio divino, necesitamos entenderlo a la luz de la cruz del Calvario, a la luz del gran amor, del infinito amor de Dios. Dios no es un padre que toma planchas para quemar las manos de sus hijos cuando se han equivocado. Dios no es un padre cruel que dice: te amo, pero te someto al sufrimiento eterno, o te someto a la aniquilación eterna. No, Dios es un padre que redime, que rescata, que perdona, que transforma, que todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Por eso te invito, mi hermano, y te invito, mi hermana, a que dejes de predicar a ese Dios que mata, a ese Dios que destruye, a ese Dios que no es amor, que es 50% amor y 50% muerte, que según la interpretación de la mayoría de religiones va a acabar con más de la mitad de toda la raza humana en un infierno o eterno o aniquilador. Ese no es Dios, es una imagen tergiversada del amor de Dios la que han estado presentando, y por eso es que los seres humanos no alcanzamos el nivel que necesitamos alcanzar. Porque uno se vuelve semejante a aquello que adora, y como nos han predicado un Dios que ama a unos y odia o aborrece a otros, entonces nosotros somos iguales. Amamos a los que están de acuerdo con nuestra creencia, y a los que contradicen en algo nuestra doctrina, entonces los queremos quemar vivos, como Juan y Santiago querían hacerlo cuando le pidieron al Señor que los dejara hacer descender fuego del cielo para quemar a los samaritanos. Pero cuando comprendemos que Dios es amor, que Dios es justicia, pero no justicia vengativa, sino justicia rectificadora, justicia vivificante, que lo que busca la justicia de Dios es hacer la plena voluntad del corazón de amor infinito, y esa voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces comprendemos que no podemos seguir predicando condenación, que hay que predicar esperanza, que hay que predicar salvación, que hay que predicar en contra del pecado, pero que la mejor manera de predicar en contra del pecado es exaltando a Cristo, exaltando el amor, y no con amenazas de perdición y de condenación eterna. Hay que decirle al pecador lo que causa el pecado. El pecado nos separa a nosotros de Dios, pero Dios no se separa de nosotros.
Como el padre del hijo pródigo estaba todos los días allí esperando a su hijo. Él estaba pegadito a su hijo todo el tiempo. Respetó su decisión, pero el amor del padre acompañaba a ese hijo pródigo a todo lugar. Ese padre no había dejado de amar a ese hijo, ni lo podría dejar de amar jamás. Pero a nosotros sí, el pecado nos separa de Dios, el adulterio nos separa de Dios, las mentiras nos separan de Dios porque crean en nuestro corazón una muralla en contra del Espíritu de Dios y de la obra del Espíritu de Dios. Hay que predicar a Cristo porque solo Cristo y la gracia de Cristo derrumban las murallas que nuestros pecados levantan o levanta. Oh hermanos, hoy quiero compartirles la bienaventurada esperanza de la salvación de todos en Cristo Jesús a través de la palabra. Isaías 45, 22 al 23 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¡Qué tremendo pasaje! Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, 9 al 11 también dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su amor. La gloria de Dios es su carácter, que se expresa dando lo mejor de Él para su creación, entregándole a sus criaturas el sumo bien. Lo que quiere decir que estas personas que confiesan a Jesucristo lo hacen para gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en todas las criaturas y todas las criaturas vean y conozcan la salvación del Señor. Todos los términos de la tierra mirarán a Dios y todos los términos de la tierra encontrarán salvación en el Señor, y todos los términos de la tierra, toda rodilla, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, a Jesucristo, para salvación. Amén por eso. Aquí tenemos 3 testigos bíblicos que confirman la verdad de que al final todos reconocerán a Dios y encontrarán salvación en Él. La mayoría de tradicionalistas leen estos pasajes y no les gustan. Se convierten en negacionistas porque estos pasajes muestran con notable claridad que al final la muerte y el pecado no ganan, que al final gana el amor y todos reconocen a Dios. Son como el profeta Jonás, los tradicionalistas que se convierten en negacionistas de la gran verdad de la salvación de todos. Son como el profeta Jonás, son Jonás modernos. Ellos sienten que la predicación y la salvación solo tienen sentido si al final se salvan los buenos y se castigan y se matan a los malos. Es más, muchos afirman cosas muy parecidas a las que Jonás dijo en Jonás capítulo 4. ¿Para qué predicar si al final todos seremos salvos? ¿Para qué ir a la iglesia? Dicen ellos. Nada tiene sentido si al final Dios salva a todos. ¡Qué impresionante! Para ellos tiene sentido el evangelio si hay castigo, pero no tiene sentido si Dios salva a todos. Cuando es lo contrario, tiene sentido si al final el evangelio es tan poderoso que puede redimir a la humanidad entera. Alabado sea el Señor.
Los tradicionalistas se aferran a sus creencias y a su mala y terrible interpretación de la Biblia para decir Dios es amor, pero también es justicia. Y por eso los malos tienen que sufrir, tienen que ser atormentados o eternamente, o tienen que morir eternamente, si no entonces Dios no es justo. Pero por favor, ¿quién les dijo que la justicia de Dios es como la de los hombres? La justicia de Dios busca salvar y redimir. El castigo impuesto al pecador jamás es torturarlo, jamás es atormentarlo o matarlo. Es con el único y sagrado fin de ayudarlo a crecer, a cambiar de mentalidad. Pero una vez más, los tradicionalistas, los Jonás modernos, saltan de su silla y dicen, no, eso es blasfemia, no puede ser. Para que haya justicia, los malos tienen que experimentar un castigo extremo para que la justicia de Dios sea satisfecha, cuando en realidad Dios no quiere que nadie sufra. Si hemos sufrido en este mundo, Dios ha sufrido más que nosotros. El hecho de permitir la entrada del pecado y que con esa entrada vinieran tantas consecuencias, tantas tristezas, enfermedades y dolores, ha hecho sentir un dolor extremo, infinito en el corazón de Dios que nosotros como criaturas no podemos entender. Si un padre, una madre o una abuela o abuelo les duele doble o triple cuando ven a su hijo o a su nieto sufriendo de una enfermedad terrible y quisieran ponerse en su lugar, Dios mucho más. Dios no crea dolor. Dios no otorga dolor. De Dios solo viene el amor, la bendición y la luz, la gracia, la misericordia. Y entonces, ¿por qué sufrimos? Porque hay pecado en el mundo. Y porque al final ese sufrimiento nos va a capacitar y a equipar para que eternamente sepamos que no vale la pena ceder al pecado, que lo mejor es abrazarnos de Dios. Pero aunque Dios ha permitido el sufrimiento, nunca permitirá que suframos solos. Dios ha llorado contigo y llora conmigo y llora con todos. Sufre con los que sufren. De manera que la justicia que interpretan los tradicionalistas no es real. La justicia de Dios tiene propósito sagrado, santo, redimir, rectificar, transformar, ayudar al pecador, equiparlo para que salga del abismo en el que se encuentra y anhele un Salvador. Y entonces la justicia cumple su objetivo y el Señor le entrega a esa persona el Salvador que tanto necesita, cuando por fin se da cuenta que necesita ser salvado. Y uno se debería preguntar, ¿en qué Dios he creído yo? ¿Qué Dios estoy predicando? ¿Qué Dios predican aquellos que dicen que el Rey del Cielo es justo y por eso va a quemar, a rostizar, a asar en un horno infinito a millones de almas? ¡Wow! ¿Qué Dios están predicando? ¡Qué tristeza! Por eso no nos asombra el hecho de que los seres humanos sean tan crueles con su prójimo, ya que creen en un Dios así. Si el Dios que adoran es así, ¿qué podríamos esperar de los adoradores de un Dios que es capaz de someter al dolor eterno a un joven, a un niño, a una anciana o a un anciano que porque pecaron 80 o 100 años, o 10 o 20 años? Ese no es un Dios de amor. Ese es un monstruo que la religión ha manufacturado, ha creado con el fin de manipular las mentes y los corazones con miedo para lograr cierta rendición de ciertos seres humanos, pero también logran cierta apatía y cierta incredulidad de otra parte de seres humanos a quienes nos resulta imposible de creer en un Dios tan parecido al ser humano, cuando debe ser infinitamente superior en cuanto a lo bueno y no en cuanto a lo malo. La justicia de Dios es infinitamente superior comparada con la del hombre, pero no para matar y destruir, sino para redimir y para salvar. Alabado sea Dios. Dios no quiere el sufrimiento eterno de nadie.
ni la muerte eterna de nadie, y Él no dejará que eso que no quiere se cumpla. Si Dios no quiere el sufrimiento eterno de ninguna criatura, sencillo, no dejará que sufran eternamente. Si no quiere la muerte eterna de ninguna criatura, sencillo, no dejará que la muerte llegue y se lleve una vida eternamente. Así de sencillo, es muy claro, es muy claro. Solo los que son como niños lo pueden entender. Los que tienen corazones complicados y enmadejados en el pecado no lo van a comprender hasta que se rindan a los pies del Señor Jesucristo y vean la vida con los ojos de un niño que no tiene rencor, que no exige que a su amiguito que lo hirió lo maten, sino que quiere perdonar a su amiguito. Ahora pelean y después de un instante vuelven a jugar, porque en los corazones de los niños generalmente no hay odio, no hay rencor, hay reconciliación, hay amor, hay sencillez, hay vida. ¿Qué quiere Dios? Que todos lo conozcamos y al conocerlo podamos amarle y adorarle. Y nótese lo que Él bien claramente dice, como una promesa, como un juramento. En Isaías 45, 22 al 23, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¡Qué juramento! ¡Qué promesa! ¡Qué palabra irrevocable! Cuando todos los términos de la tierra miren a Dios y lo vean sin velo, sin tergiversaciones de su carácter, entonces todas las naciones serán conmovidas. Eso es lo que dice el texto. Y se postrarán todas las naciones delante del Señor, y toda lengua confesará su nombre. Cuando todas las criaturas inteligentes sean testigos de la gran gloria de Dios mostrada como nunca antes se ha visto, el pecado será derrotado, la muerte será destruida y el dolor no podrá habitar en ninguna criatura, porque solo Dios será todo en todos. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, cuando escuchan esto, muchos salen con un argumento muy conocido, pero perdónenme que se los diga, es malísimo. Dicen así: Dios no puede obligar a nadie. Por eso al final muchos se pierden porque Dios no los va a obligar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que bajo juramento Dios afirma que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará su nombre. ¿Qué sucede cuando alguien confiesa el nombre de Dios? Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Para cuántos es la salvación? Para todos. ¿A cuántos ama Dios? A todos. ¿Y qué puede hacer el amor de Dios por aquellos a quienes ama? Salvarlos. ¿De qué? ¿Del pecado? ¿De qué? ¿De la muerte? ¿De qué? ¿Del dolor? ¿A cuántos? A todos. ¿Por qué a todos? Porque a todos nos ama. La salvación no es porque estos se arrepintieron y aquellos no. No, porque entonces la salvación sería por mérito, sería por tu arrepentimiento. Pero ¿qué crees? El arrepentimiento no es mío, no es tuyo, es un don de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de naturaleza. Y nadie puede cambiar su naturaleza por sí solo. Si no obra el Espíritu Santo, nadie puede arrepentirse. ¿Y qué crees? Esa obra del Espíritu está reservada para cada criatura. Al final, el Espíritu completará esa obra en cada criatura sin que falte alguna. Todas serán conmovidas, todas serán transformadas. Alabado sea el Señor. Y por eso es que el Señor, con juramento de por medio, dice que toda rodilla se doblará delante de Él y que toda lengua lo confesará. ¿Para qué? Para salvación de todos. Bendito su nombre. Alabado sea el Señor. Y ojo, porque los pasajes que acabamos de leer no dicen que Dios va a obligar a alguien a que se arrodille. No dicen que Dios va a obligar a alguno a que confiese su nombre. Dice que todos lo harán. ¿Y cómo lo harán? Hombre, voluntariamente. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu se perfeccionará en cada vida.
y a todos nos dará el privilegio del arrepentimiento para anhelar la transformación. Lo que pasa es que nosotros tendemos a ver lo que se ve, pero Dios ve lo que no se ve. Ustedes y yo vemos a Judas, vemos a Caín, vemos a Hitler y decimos, ¿cómo es posible que se vayan a salvar? ¿Por qué? Porque vemos lo que se ve. Pero Dios ha visto lo que no se ve. Dios ha visto de cada uno de los personajes que he mencionado y de los otros terribles que no he mencionado, lo que usted y yo no hemos podido ver. Dios ha visto la mejor versión de cada criatura. Y por esa versión es que trabaja el Señor. Cada criatura es más grande que lo peor que haya hecho. Por eso Dios va a rescatar a sus criaturas y les va a dar el privilegio de vivir la versión que no han vivido. La mejor, la ideal, la que Dios siempre ha soñado de ti, de mí y de todos. Este mundo sería una burla terrible si al final la mayoría se pierde por no haber pertenecido a una religión. Todos tendremos la oportunidad de rectificar, de reflexionar, de reconocer que lo que sembramos no estuvo bien y de elegir un camino mejor que aquel que decidimos transitar en la tierra. A la tierra no venimos a ser tentados y a caer para luego ser castigados eternamente. Vinimos a aprender, a madurar, a crecer y a darnos cuenta de lo que el pecado le hace a la creación de Dios y por ello rechazar el pecado cada uno a su tiempo y jamás en la eternidad querer volver a incurrir o a inquirir o a decidir en favor del pecado. Jamás ninguna criatura querrá volver a hacer algo así porque ya sabe lo que el pecado le causa al que lo practica y lo que le causó al Hijo de Dios. Sé que podrás pensar, pero ¿cómo se van a arrepentir aquellos que no quieren ir al cielo? Aquellos que nunca han querido cambiar, aquellos que son malos desde siempre y quieren serlo para siempre. La respuesta es, no hay criatura tan mala que pueda vencer el amor de Dios. No hay actos pecaminosos tan grandes que Dios no pueda perdonar y no hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar. Todo para Dios es posible. Este mensaje, el de la salvación de todos, nos muestra un Dios que tiene todo el poder y que lo usa para bendición de sus criaturas. Un Dios que es incluyente y no excluyente. Un Dios que hizo provisión poderosa, certera, para que nadie se pierda y para que el pecado se acabe de raíz y no le quede ni raíz ni rama y no se lleve a ninguna criatura que es amada por Él y amada por otros también, porque hasta los más malos tienen gente que los ama. Hasta los más malos tienen una madre que ora por ellos, o un hermano o un padre que lo ama y que quiere lo mejor y que tiene esperanza de verlo cambiar. Si esa persona tiene esa esperanza, es porque Dios ha puesto ese fuego en ese corazón. Amén por eso. Es más, muchos que hoy afirman que no quieren conocer a Dios, que no querrán jamás estar en el cielo, serán tocados por el amor de Dios y dirán, ¿cómo pude ser tan terco? ¿Cómo pude ser tan malo? ¿Cómo pude hacer tantas cosas terribles? Hay varias personas que me han escrito en los comentarios de los videos y me dicen, pues yo no quiero estar en el cielo, espero que Dios no me obligue, prefiero el infierno. Y creen que con eso me van a desanimar de predicar el mensaje de la salvación que está en la Biblia. Pero no lo voy a dejar de predicar. ¿Saben por qué? Porque yo también he dicho cosas a la rápida. He dicho cosas porque tengo ciertas circunstancias y luego he cambiado de opinión en alguna otra circunstancia. Por ejemplo, cuando uno está muy lleno en el desayuno o en el almuerzo y le preguntan ¿qué quieres comer luego? O en la cena o en el almuerzo, yo tiendo a pensar, no quiero comer, pero cuando llega la hora del almuerzo le agradezco a Dios que mi esposa siempre hace provisión de un buen almuerzo o de una buena cena. Pero en el momento que uno está lleno piensa que no va a querer comer después. Eso no es cierto.
Nosotros somos seres cambiantes. Hoy decimos una cosa y mañana, al comprender una verdad más profunda, podemos llegar a una mejor conclusión. Y te voy a poner un ejemplo poderoso, bíblico. ¿Te acuerdas de la visión de José? Te la voy a leer. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Te pregunto, ¿querían los hermanos de José un día postrarse delante de José? Jamás. Lo aborrecían. No querían ni siquiera imaginarse la circunstancia que los iba a llevar o les iba a llevar a postrarse delante de José. Ellos dirían: jamás me postraré delante de este arrogante. Porque a ellos les parecía arrogante José. No lo amaban, lo aborrecían. Nunca, por su propia cuenta, en ese momento hubieran decidido todos ellos postrarse rostro en tierra delante de su hermano. Pero sorpresa, la Biblia muestra que los hombres cambiamos, que nuestras actitudes cambian, que los tiempos, que las sazones golpean nuestra conciencia, golpean nuestro corazón y lo van moldeando cada vez mejor. Y vamos aprendiendo a dejar la soberbia, a dejar el orgullo, a dejar el pecado y a arrepentirnos de lo que hemos hecho en el pasado. Dice Génesis 42:6: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Los obligaron? No los obligaron, pero reconocieron que este hombre, que no sabían que era José, era un hombre que tenía autoridad, y en ese momento dependían de él para conseguir alimento. Reconocieron que debían inclinarse, y así se cumplió la profecía. Más adelante, ya cuando saben que es José, se siguen inclinando y reconociendo que Dios no se equivoca. Cuando Dios promete que todos se arrodillarán, todos lo harán, sin que nadie los obligue. Nadie obligará a un pecador a adorar al Señor. El pecador, el borracho, el hechicero, el adúltero, al ver la majestad de Dios, el amor de Dios, por fin, como nunca antes lo había visto, se postrará delante del Señor y se cumplirán los pasajes que hemos leído hoy. Junto con Apocalipsis 15:4, cuando los juicios de Dios se manifiestan, los hombres, en vez de ser consumidos y ser destruidos, dice la Biblia que se convierten todos en adoradores. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias por escuchar hasta el final. Si te quedaste hasta el final, me cuentas en los comentarios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada. ¡Ánimo! Porque la palabra de Dios no se quiebra, no muere, no miente y se cumplirá.